Hay algo profundamente perturbador en las fotografías. Capturan un instante, un fragmento congelado de la realidad que creemos comprender. Pero a veces, cuando miramos con más atención, cuando ampliamos esos detalles que inicialmente ignoramos, descubrimos que en ese momento preciso había algo más. Algo que no vimos. Algo que no debería estar ahí. Esta noche voy a mostrarte 3 fotografías. 3 imágenes que parecían completamente inocentes cuando fueron tomadas. Fotos familiares, momentos felices, recuerdos que cualquiera guardaría con cariño. Pero estas fotografías esconden algo inquietante. Y lo más perturbador es que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Si alguna vez has sentido esa extraña sensación al revisar fotos antiguas, si alguna vez has notado algo fuera de lugar en una imagen que creías conocer perfectamente, entonces entenderás exactamente de qué estoy hablando. Porque estas no son simples ilusiones ópticas, no son errores de cámara. Son evidencias de algo que estuvo presente en ese momento, observando, esperando, sin que nadie lo notara. La primera fotografía de la que voy a hablarte fue tomada un domingo por la tarde en una casa ubicada en una zona residencial tranquila. Era un día normal para la familia Martínez. Habían decidido reunirse para celebrar el cumpleaños del abuelo, quien acababa de cumplir 72 años. La sala de estar estaba decorada con globos, había pastel sobre la mesa y todos vestían ropa casual y cómoda. Era uno de esos momentos simples que las familias atesoran. Risas, conversaciones, el abuelo rodeado de sus hijos y nietos. Alguien sugirió tomar una foto grupal. Todos se acomodaron en el sofá y frente a él, sonriendo a la cámara. La hermana mayor, Laura, de 34 años, sostuvo su teléfono y tomó varias fotos. Revisaron algunas rápidamente, eligieron la que más les gustó y continuaron con la celebración. Esa fotografía fue compartida en redes sociales esa misma tarde con un mensaje simple: familia feliz reunida. Recibió decenas de me gusta y comentarios cariñosos. Todo parecía perfecto. Pero 2 días después, algo cambió. Laura estaba revisando las fotos del domingo en su teléfono, seleccionando las mejores para imprimirlas y regalárselas al abuelo. Decidió hacer zoom en la foto grupal para ver los rostros con más detalle. Quería asegurarse de que todos salieran bien antes de gastar dinero en la impresión. Y fue entonces cuando lo vio. En la ventana detrás del sofá, apenas visible entre las cortinas semiabiertas, había algo, o mejor dicho, alguien, un rostro, pálido, difuso, pero inconfundible. Laura sintió cómo se le helaba la sangre. Amplió más la imagen. El rostro se volvió un poco más claro. No era un reflejo, no era una sombra jugando con la luz. Era definitivamente un rostro humano, o algo que se parecía mucho a uno. Los ojos eran oscuros, las facciones distorsionadas, como si la imagen estuviera ligeramente desenfocada solo en esa área. Pero lo más perturbador era la expresión. Parecía estar observando directamente hacia la cámara, directamente hacia la familia. Laura llamó de inmediato a su esposo. Le mostró la foto. Él también lo vio. Ambos intentaron encontrar una explicación lógica. Tal vez era un reflejo del vidrio. Tal vez era una mancha o suciedad en la ventana que por casualidad parecía un rostro. Pero cuanto más miraban, menos sentido tenía esa explicación. El detalle era demasiado claro, demasiado específico.
Llamaron a otros miembros de la familia. Todos vieron lo mismo. Todos sintieron esa misma incomodidad. Y entonces alguien hizo la pregunta inevitable: ¿quién estaba afuera durante la foto? La respuesta fue unánime: nadie. Todos los miembros de la familia estaban dentro de la casa en ese momento. No había vecinos visitando. No había nadie más. Laura decidió investigar más a fondo. Regresó a su casa ese mismo día y fue directamente a la ventana donde había aparecido el rostro. Era una ventana del segundo piso que daba hacia el jardín trasero. No había árboles cercanos, no había estructuras desde donde alguien pudiera haber estado observando a esa altura. Para que alguien apareciera en esa ventana desde afuera, habría necesitado una escalera. Y definitivamente no había ninguna escalera ese día. Laura tomó nuevas fotos desde diferentes ángulos, tratando de recrear el reflejo o la ilusión óptica que pudiera explicar lo que habían visto. Nada coincidía. No importaba cómo posicionara la cámara, no importaba qué hora del día fuera, nunca logró reproducir ese rostro. Decidió contactar a un experto en análisis fotográfico forense. Le envió la imagen original sin modificar, tal como había salido de su teléfono. El experto, un profesional con más de 20 años de experiencia en análisis de imágenes digitales, examinó la fotografía con software especializado. Verificó los metadatos para confirmar que no había sido editada. Analizó los niveles de luz, las sombras, la consistencia de los píxeles, y su conclusión fue inquietante. La imagen no había sido manipulada digitalmente. El rostro en la ventana era parte de la fotografía original. No era un reflejo del vidrio. No era una ilusión creada por la luz. Era algo que estaba físicamente presente en el momento en que se tomó la foto. El experto no podía explicar qué era exactamente, pero confirmó que definitivamente había algo ahí. La familia Martínez quedó profundamente perturbada. Comenzaron a recordar detalles de ese día que antes parecían insignificantes. El abuelo mencionó que durante la celebración había sentido un frío extraño cerca de la ventana, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta. Pero todas las puertas estaban cerradas. Uno de los niños había preguntado quién era el hombre en el jardín, pero todos pensaron que había sido su imaginación. Ahora, mirando la foto, se preguntaban si realmente había visto algo. Revisaron otras fotos tomadas ese día. En algunas, la ventana aparecía vacía, pero en otras, especialmente las tomadas cerca de la misma hora, había una sombra difusa en el mismo lugar. Nunca tan clara como en la foto grupal, pero definitivamente presente. Meses después, Laura investigó la historia de la casa. Descubrió que el propietario anterior había fallecido en circunstancias trágicas. Un hombre de mediana edad que vivía solo y que fue encontrado sin vida en el jardín trasero. Las autoridades determinaron que había sido un accidente, una caída desde una escalera mientras intentaba podar un árbol. Pero algunos vecinos murmuraban que las circunstancias eran extrañas, que nadie entendía qué hacía afuera tan tarde en la noche, que la escalera estaba colocada en un ángulo poco práctico. Laura sintió un escalofrío cuando leyó los informes. El hombre había fallecido exactamente debajo de la ventana donde apareció el rostro. La familia decidió no volver a reunirse en esa sala. Eventualmente, vendieron la casa. La fotografía sigue guardada en un cajón, pero nadie se atreve a mirarla, porque ahora saben que ese día, mientras celebraban y sonreían, alguien más estaba ahí, observando.
esperando, y quedó capturado para siempre en esa imagen. La segunda fotografía que voy a presentarte es completamente diferente en contexto, pero igual de perturbadora. Fue tomada por un joven llamado Andrés, de 26 años, quien trabajaba como diseñador gráfico y disfrutaba de la fotografía como hobby. Un sábado por la mañana, decidió ir al parque central de su ciudad para practicar con su nueva cámara. Era un día soleado, perfecto para capturar paisajes y experimentar con luz natural. Caminó por el parque durante un par de horas, tomando fotos de árboles, fuentes, personas paseando a sus perros. En algún momento, decidió tomarse una selfie, no por vanidad, sino simplemente para probar el ángulo de la cámara en modo autorretrato. Se ubicó frente a un área abierta del parque donde había césped y algunos árboles al fondo. Levantó la cámara, ajustó el encuadre y disparó. Revisó la foto rápidamente en la pantalla, le pareció decente y continuó con su sesión. Esa noche, al llegar a casa, Andrés transfirió todas las fotos a su computadora para editarlas y organizarlas. Cuando llegó a la selfie del parque, algo le llamó la atención inmediatamente: su sombra. O más precisamente, lo que debería haber sido su sombra. Andrés estaba parado de frente a la cámara, con el sol detrás de él y ligeramente a la izquierda. Su sombra debería proyectarse hacia adelante, en el suelo frente a él. Y efectivamente, había una sombra en esa posición. Pero no era su sombra. La forma era completamente diferente. Andrés, en la foto, estaba de pie con los brazos levantados sosteniendo la cámara. Su postura era clara y definida, pero la sombra mostraba algo distinto. Mostraba una figura agachada, con los brazos extendidos hacia los lados, en una postura casi amenazante. Como si alguien más hubiera estado parado exactamente donde él estaba, pero con una posición corporal completamente diferente. Andrés sintió una mezcla de confusión y miedo. Revisó los datos de la foto. No había sido editada. Era la imagen original tal como salió de su cámara. Intentó recordar si había algo cerca de él en ese momento. Tal vez otro árbol, tal vez otra persona cuya sombra se hubiera superpuesto con la suya. Pero no, el área estaba despejada. Había tomado la foto específicamente en ese lugar porque no había obstáculos. Amplió la imagen. La sombra se volvió más clara. Definitivamente no era la suya. Los brazos extendidos eran demasiado largos. La postura era demasiado antinatural. Y lo más inquietante, la cabeza de la sombra parecía estar inclinada hacia un lado, como si estuviera observando algo con curiosidad, o como si estuviera esperando. Andrés publicó la foto en un foro de fotografía, preguntando si alguien podía explicar el fenómeno. Las respuestas variaron. Algunos sugirieron que era un error de procesamiento de la cámara. Otros dijeron que podría ser una doble exposición accidental, pero varios fotógrafos experimentados señalaron que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. La cámara de Andrés no era análoga, no podía crear dobles exposiciones, y un error de procesamiento no crearía una forma tan definida y consistente. Uno de los usuarios, un fotógrafo forense que trabajaba con casos criminales, ofreció analizar la imagen profesionalmente. Andrés aceptó y le envió el archivo original sin comprimir. El análisis tomó varios días. El experto examinó cada detalle, verificó los metadatos,
Analizó los patrones de luz, estudió la consistencia de las sombras de otros objetos en la foto para determinar la posición exacta del sol. Y su conclusión fue clara: la sombra en la foto no correspondía con ninguna fuente física visible. Según los cálculos de luz y ángulo solar, la sombra debería haber sido imposible. Para que esa sombra existiera en esa posición y con esa forma, habría necesitado una fuente de luz adicional en un ángulo diferente, o un objeto sólido bloqueando la luz en una posición que simplemente no existía. El experto escribió en su informe: desde un punto de vista físico y óptico, esta sombra no debería estar ahí. No hay una explicación lógica basada en las leyes de la luz y la proyección. Andrés quedó profundamente perturbado. Comenzó a investigar el parque, habló con personas que frecuentaban el lugar. Algunos mencionaron que esa área específica tenía una reputación extraña. Varios visitantes habían reportado sentir presencias, ver sombras moviéndose en su visión periférica, escuchar susurros cuando no había nadie cerca. Un hombre mayor le contó que hace años, un joven había desaparecido en ese parque. Salió a correr una mañana y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado días después en una zona boscosa alejada. Las autoridades determinaron que había sido un accidente, que se había desorientado y caído. Pero la familia siempre insistió en que algo más había ocurrido, que su hijo conocía perfectamente ese parque, que no tenía sentido que se hubiera perdido. Andrés decidió regresar al parque, al mismo lugar donde había tomado la selfie. Fue en la misma hora, con las mismas condiciones de luz. Tomó docenas de fotos, tanto selfies como fotos del área. Revisó cada imagen meticulosamente. En ninguna apareció esa sombra extraña. Todas mostraban su sombra correcta, proyectada de acuerdo con la posición del sol, lo cual solo hacía que la foto original fuera aún más inexplicable. Andrés guardó la imagen en un disco duro externo y no volvió a mirarla durante meses. Pero la experiencia lo marcó. Dejó de ir a ese parque, y cada vez que veía su propia sombra no podía evitar preguntarse: ¿qué fue lo que estuvo parado en mi lugar ese día? ¿Y por qué su sombra quedó capturada en lugar de la mía? La tercera y última fotografía que voy a presentarte es quizás la más perturbadora de todas. No solo por lo que muestra, sino por el contexto en el que fue tomada. Esta foto pertenece a una familia que prefirió permanecer anónima, pero que accedió a compartir su historia con la condición de que se cambiaran los nombres. Voy a llamar a la niña protagonista Sofía. Sofía acababa de cumplir 8 años. Sus padres organizaron una pequeña celebración en casa, invitando solo a familiares cercanos y algunos amigos del colegio. La sala estaba decorada con globos rosas y morados. Había una mesa con bocadillos y bebidas, y en el centro, un pastel de chocolate con velas encendidas. Sofía estaba emocionada. Era su día especial. Llegó el momento de apagar las velas y pedir un deseo. Todos se reunieron alrededor de la mesa. La madre de Sofía tomó su teléfono para capturar ese momento. Sofía cerró los ojos, hizo su deseo en silencio y sopló las velas con fuerza. Todos aplaudieron. La foto fue tomada justo en ese instante, cuando las velas se apagaban y el humo comenzaba a elevarse. La madre revisó la imagen rápidamente, sonrió satisfecha y guardó el teléfono. La celebración continuó normalmente. Sofía abrió sus regalos, jugó con sus amigos y al final del día estaba exhausta pero feliz.
Fue una tarde perfecta, o al menos eso pensaron. 2 semanas después, la madre estaba organizando las fotos del cumpleaños para crear un álbum digital. Decidió revisar cada imagen con cuidado, seleccionando las mejores. Cuando llegó a la foto de Sofía apagando las velas, algo captó su atención. En el fondo de la imagen, detrás de Sofía y ligeramente a la izquierda, había un espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared. Era un espejo decorativo que habían colocado ahí temporalmente durante la fiesta. En la foto, el espejo reflejaba parte de la sala, algunos invitados y los globos del techo. Todo normal, excepto por un detalle. En el reflejo del espejo, justo detrás de donde estaba parada Sofía, había una figura. Una silueta oscura, claramente humana, que parecía estar observando directamente hacia la niña. La madre amplió la imagen. La figura se volvió más definida. Era alta, con lo que parecían ser hombros anchos y una cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera agachándose para ver mejor. Lo más perturbador era que esta figura no estaba en la habitación real. En la foto podías ver claramente el área detrás de Sofía. No había nadie ahí. Todos los invitados estaban frente a ella o a los lados. Nadie estaba parado en esa posición, y sin embargo, el espejo mostraba a alguien que solo era visible en el reflejo. La madre sintió pánico, llamó a su esposo de inmediato. Ambos examinaron la foto juntos. Él también lo vio. Intentaron encontrar una explicación. Tal vez era la sombra de algún invitado proyectada de forma extraña. Tal vez era un objeto mal iluminado que parecía una persona, pero cuanto más analizaban, menos sentido tenía. La figura era demasiado clara, demasiado específica, y estaba exactamente detrás de Sofía, como si la estuviera observando de cerca, estudiando cada movimiento. Decidieron no decirle nada a Sofía, no querían asustarla. Pero comenzaron a notar cosas extrañas en su comportamiento. Sofía había empezado a despertarse en las noches diciendo que escuchaba susurros. Preguntaba quién era el hombre alto que a veces veía parado en la esquina de su habitación. Sus padres, pensando que eran pesadillas normales de la infancia, la consolaban y le aseguraban que no había nadie. Pero después de ver esa foto, comenzaron a preguntarse si Sofía realmente estaba viendo algo que había estado presente durante su cumpleaños, algo que el espejo había capturado. Contactaron a un investigador paranormal que tenía reputación de ser serio y profesional, no uno de esos que busca fama en redes sociales. Le mostraron la foto. El investigador la analizó con cuidado y les hizo varias preguntas. Habían notado actividad extraña en la casa antes del cumpleaños. Algún objeto que se moviera solo. Puertas que se abrieran sin razón. La madre recordó algunos incidentes que en su momento había descartado como coincidencias. Luces que parpadeaban, objetos que aparecían en lugares donde no los habían dejado. Esa sensación ocasional de ser observada cuando estaba sola en casa. El investigador les explicó que a veces las entidades se sienten atraídas por la energía de los niños, especialmente durante momentos de felicidad intensa como cumpleaños o celebraciones. No necesariamente eran malévolas, pero su presencia podía ser perturbadora. Les recomendó hacer una limpieza energética de la casa y, si era posible, mover el espejo a otra habitación o incluso deshacerse de él. Los espejos, según explicó, tienen una reputación en el mundo paranormal
de actuar como portales o puntos de conexión entre dimensiones. A veces capturan cosas que no deberían ser visibles. La familia siguió sus consejos, movieron el espejo al sótano y eventualmente lo donaron. Hicieron una limpieza profunda de la casa, quemaron salvia y contrataron a alguien para bendecir cada habitación. Después de eso, los episodios nocturnos de Sofía disminuyeron gradualmente. Dejó de mencionar al hombre alto, comenzó a dormir mejor. Pero la foto sigue guardada en el teléfono de la madre. Ella no ha podido borrarla. Parte de ella siente que necesita conservar esa evidencia, esa prueba de que lo que Sofía experimentó era real, que no estaba imaginando cosas, que realmente había algo ahí observándola durante su cumpleaños, capturado para siempre en el reflejo de ese espejo. Y cada vez que mira esa imagen, no puede evitar preguntarse, ¿qué era esa figura? ¿Por qué estaba tan cerca de Sofía? ¿Y por qué solo el espejo pudo verla? Estas 3 fotografías tienen algo en común. Todas fueron tomadas en momentos ordinarios, cotidianos, felices incluso. Nadie esperaba capturar nada fuera de lo normal. Y sin embargo, cuando miraron con más atención, cuando ampliaron esos detalles que inicialmente pasaron desapercibidos, descubrieron que no estaban solos en esos momentos. Algo más estaba presente, algo que la cámara por alguna razón logró capturar. Y lo que hace que estas imágenes sean aún más perturbadoras es que son verificables. No son historias de segunda mano, no son leyendas urbanas, son fotografías reales, analizadas por expertos que desafían las explicaciones lógicas. Hay una pregunta que surge inevitablemente cuando vemos estas imágenes. ¿Por qué la cámara captura lo que el ojo humano no puede ver? Algunos investigadores paranormales creen que las cámaras, especialmente las digitales, operan en un espectro de luz diferente al ojo humano. Pueden captar frecuencias que nosotros no percibimos conscientemente. Otros creen que las entidades, si es que existen, pueden manifestarse de formas que solo son visibles a través de ciertos medios tecnológicos. Y hay quienes simplemente no tienen explicación, solo la certeza de que algo está ocurriendo que no entendemos completamente. Lo que sí sabemos es que estas no son imágenes aisladas. Cada año, miles de personas alrededor del mundo reportan fotografías similares. Rostros en ventanas, sombras que no corresponden, figuras en espejos. Y muchas de estas imágenes pasan análisis forenses rigurosos. No son fraudes, no son manipulaciones digitales. Son capturas genuinas de algo que estaba ahí en ese momento sin que nadie se diera cuenta. Y eso plantea una pregunta mucho más profunda y perturbadora. ¿Cuántas veces hemos estado acompañados sin saberlo? ¿Cuántas veces algo ha estado observándonos, estudiándonos, esperando sin que nos percatáramos? Y si nuestras cámaras pudieran capturar todo lo que nos rodea en cada momento, ¿qué más descubriríamos? Estas fotografías nos recuerdan algo fundamental sobre la realidad en la que vivimos. No lo vemos todo. Nuestros sentidos tienen limitaciones. Y hay aspectos de este mundo, o tal vez de otros mundos, que existen justo al borde de nuestra percepción. La mayoría del tiempo, permanecemos inconscientes de ellos, pero ocasionalmente, por accidente o por diseño, algo cruza esa frontera, algo se vuelve visible, y cuando eso ocurre, cuando capturamos esa evidencia en una imagen congelada en el tiempo, nos vemos obligados a confrontar la posibilidad de que no estamos tan solos como pensamos. Si alguna vez revisas tus fotos antiguas,
Si alguna vez decides ampliar esos detalles en el fondo que normalmente ignoras, hazlo con cuidado, porque podrías descubrir algo que cambie por completo tu percepción de ese momento. Algo que estaba ahí, observando, esperando, sin que lo supieras. Y una vez que lo veas, una vez que seas consciente de su presencia, no podrás ignorarlo. Quedará grabado en tu memoria tanto como quedó capturado en esa fotografía. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has revisado tus fotos con atención? ¿Has ampliado esos fondos borrosos, esos reflejos en ventanas, esas sombras que parecían normales a primera vista? Tal vez deberías hacerlo. Tal vez descubras que tú también tienes una de estas fotografías. Una imagen que pensabas que era completamente inocente, pero que esconde algo más. Y si la encuentras, si descubres algo que no puedes explicar, me encantaría que me lo contaras. Envíame tu foto. Comparte tu historia. Porque cada testimonio, cada evidencia, nos ayuda a entender un poco más sobre estos fenómenos que desafían toda lógica. Este canal existe gracias a personas como tú, que se atreven a compartir lo inexplicable, que no tienen miedo de mostrar esas imágenes que otros descartarían como coincidencias o trucos de luz. Si esta es la primera vez que ves este canal, te invito a que te suscribas. Cada semana investigo casos como estos, presento evidencias reales y exploro los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Dale me gusta a este video si te impactó, compártelo con alguien que disfrute de estos temas y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y hablando de contenido nuevo, el próximo video va a presentar algo diferente, pero igualmente perturbador. Voy a hablar sobre llamadas telefónicas imposibles. 3 casos documentados de personas que recibieron llamadas de números que no deberían existir, voces que no deberían estar ahí, mensajes que desafían toda explicación técnica. No te lo puedes perder. Recuerda esto. La próxima vez que tomes una fotografía, la próxima vez que captures un momento que consideras especial, mírala con atención. Amplía los detalles. Revisa los fondos, porque nunca sabes qué más podrías estar capturando sin darte cuenta. Y si encuentras algo inquietante, algo que no puedes explicar, no lo ignores. Acéptalo. Consérvalo. Porque esa imagen podría ser la prueba de que en este mundo hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas.